Vamos a empezar con esta charla que preparé para ustedes, una perspectiva futura de la historia clínica. Ya el doctor Julián hizo pues como la introducción, entonces voy a iniciar. Vamos a pasar por varias partes. Primero vamos a hablar sobre el problema de o la disrupción tecnológica la disrupción tecnológica del acto médico. Vamos a empezar con este señor en aproximadamente 1890. Este señor que ustedes ven a la izquierda de sus pantallas es Sir Arthur Conan Doyle. Él fue el escritor de Sherlock Holmes y él fue médico en una universidad de Edimburgo. Y el que ven a su derecha es Sir Joseph Bell. Sir Joseph Bell era el profesor de Arthur Conan Doyle y fue en el que se inspiró para poder escribir el personaje de Sherlock Holmes. Resulta que Bell era un médico muy acucioso y era considerado como uno de los médicos que eh, eh, más diagnósticos podía hacer con menos historia y solamente observando los pacientes. Entonces escribe Sir Arthur Conan Doyle que en uno de los mejores casos llegó un paciente que estaba de civil y le dijo, lo saludó y solo al verlo le dijo, bueno amigo, ¿has servido en el ejército? Y él le dijo, sí señor. No hace mucho que fue dado de alta del ejército y me dijo, no señor, hace poco fui dado de alta. ¿Estaba en un regimiento escocés? Sí señor. ¿Era un suboficial? Sí señor. ¿Estaba en Barbados? Sí. Entonces Joseph Bell explicaba que el hombre, como se ve, era un hombre respetuoso, pero no se quitó el sombrero, como no lo hacen en el ejército. Pero habría aprendido las costumbres civiles si hubiera estado de baja hace poco tiempo. Tiene una breve autoridad y obviamente por su acento es claramente escocés. Y en cuanto a Barbados, me di cuenta que tiene un gran edema bilateral, su queja es elefantiasis y eso no es una enfermedad escocesa. Entonces, con todo esto, vemos la era clínica, la era dorada clínica. Este es una pintura muy famosa. Este es Fieldes, donde él pintó al doctor que estaba viendo a su hijo mayor, quien falleció, pero el doctor se quedó varias noches analizando el caso clínico a la cabecera del paciente. Ahora, a su izquierda ven al mítico Osler, ¿cierto? Haciendo rondas a la cabecera del paciente, y a su derecha otra vez a Joseph Bell con un estudiante y una enfermera evaluando otro paciente. Como vemos, el examen físico la, y la, y la ronda a la cabecera del paciente eran partes fundamentales en esa época, pero han venido las llamadas revoluciones industriales. Entonces, hasta ahora, las revoluciones industriales son cuando entra una tecnología y esa tecnología hace una disrupción importante y cambia los hábitos de muchas profesiones a lo largo del mundo. Entonces, en este momento, inclusive nos encontramos en la quinta revolución industrial, pero como vemos, la medicina va un paso atrás de lo que va, las otras áreas del conocimiento. Eh, en la tercera revolución entraron los computadores y estamos pues en este momento apenas entrando en la cuarta revolución industrial. Entonces, eso ¿en qué derivó? En que en esta época importante de Joseph Bell, Osler, a su izquierda también a René Laennec, todo pasó de la ronda de la cabecera del paciente, ¿cierto? A una disrupción del acto médico, a una ronda en unas salas y las rondas con los pacientes digitales o el e-patient. Entonces esto fue un acto disruptivo importante sobre el acto médico, ya que esto es una pintura, pues un dibujo de una paciente de 7 años eh, que fue atendida pues, en un hospital. Esto fue publicado en JAMA, donde ella dibuja a su familia, ¿cierto? A su familia alrededor de ella, después de haber salido de hospitalización. Y lo que ustedes ven acá es el médico, ¿cierto? De espaldas al paciente y haciendo la historia clínica. Entonces vemos pues que es un cambio disruptivo importante del acto médico. Hemos perdido una parte muy importante de nuestro ritual, como lo define este médico, Abraham Verghese, que es un médico que trabaja en Stanford, es el jefe de medicina interna de la Universidad de Stanford, y él plantea que el examen físico y tocar a los pacientes hace parte de un ritual
que nosotros hemos venido perdiendo, que nosotros estamos viendo los pacientes, los estamos llenando de exámenes y muchas veces ni siquiera los tocamos. Y que el acto médico tiene muchas características antropológicas de un ritual, porque cuando uno se acerca a un paciente, estos pacientes, sin conocer, pues sin conocer ni siquiera a esa persona, se pueden desnudar. Estos pacientes entran, pues están en un lugar específico donde se hace ese ritual, y ese ritual tiene una característica, y es que es transformador, como los demás rituales, como el matrimonio, como el nacimiento, el bautizo, o cuando hacen pues estas celebraciones fúnebres en diferentes culturas. En la medicina también es un ritual entrar a hablar con el paciente, dejar que entre en silencio y que el paciente pueda tener pues como tranquilidad. Entonces él dice que los pacientes finalmente el outpatient es discutido en el búnker, y como es discutido en el búnker, esos pacientes, estos pacientes no realmente se pierden de todo lo que está pasando con el acto médico, entonces ellos realmente no se sienten con calidad humana, ni tienen pues ese contacto que este médico nos dice. Ahora, para esto, pues los médicos han hecho diferentes, pues para esta disrupción importante, pues digamos que se han venido estudiando diferentes métodos para mejorar pues como esa relación médico-paciente que ya viene rota, como ya lo expuse. Y les presento a su derecha, esto es un metaanálisis sobre, pues que compara diferentes estudios, ensayos clínicos sobre las rondas en la cabecera del paciente versus las rondas en las ward rooms, o en el búnker, como lo llama Abraham Verghese. Y lo que ustedes ven, pues, dos desenlaces: la satisfacción del paciente y la comprensión, pues, de lo que está pasando por el paciente, aunque no alcanza, pues, valores estadísticamente significativos. Pues este es un metaanálisis previo a estos otros dos ensayos clínicos, y realmente son investigaciones muy cualitativas, basadas pues en encuestas que se le hacen a los pacientes, entonces son muy heterogéneos. Pero en este ensayo clínico sí se demostró que mejoraba pues las rondas en la cabecera del paciente, la satisfacción del paciente. Y en este recientemente publicado el 29 de junio en Annals, las rondas a la cabecera del paciente mejoran, digamos que el tiempo que tiene la ronda. Pero en este ensayo clínico se demostró que cuando se hacen las rondas a la cabecera del paciente, pero uno no habla con el paciente, sino que habla con los estudiantes o con el equipo médico, el paciente se puede confundir más sobre el estado clínico. Entonces, también se han hecho pues estudios de cuánto tiempo pasa un médico pues gastando el tiempo en la historia clínica, y versus cuánto tiempo gasta el médico en la atención directa del paciente. Entonces vemos que el médico generalmente gasta un 13% de su tiempo de 24 horas. Este es un estudio hecho en residentes de medicina interna, publicado pues en JAMA Internal Medicine. Un 13% de su tiempo en la atención directa del paciente, mientras que gasta un 66% del tiempo en atenciones indirectas, pues viendo el electrocardiograma, viendo la radiografía, interactuando con la historia clínica. Ahora, hay otras actividades, pues 8% y 7% en educación y en otras actividades, pero esto es realmente preocupante porque en comparación con épocas anteriores, sí es una disrupción bastante profunda. Ahora, en este otro estudio, lo que quería evaluar era el tiempo, pero no en 24 horas, sino en 8 horas, en un turno de 8 horas, cuánto por especialidades gastaba cada médico en la historia clínica, o resolviendo o haciendo el papeleo. Como ustedes pueden ver,
pues le subrayo ahí medicina interna. En una ronda normal se gastan aproximadamente de entre 5 y 6 horas, ¿cierto? De las 8 horas en estructurar pues como todas las historias clínicas de todos los pacientes que se tienen en la ronda. Esto es realmente preocupante. Ahora, en este otro estudio publicado en JAMA, lo que hacían era que trataban de buscar, pues, de buscar a través de medición de movimientos oculares, cuando había una fatiga ocular y al cuánto tiempo se empezaba a presentar signos de fatiga ocular. Entonces simulaban cuatro historias clínicas, y una con un paciente con falla multiorgánica, otro con un paciente de falla respiratoria, otro con un paciente que tenía sepsis severa y otro con un paciente que tenía una sobrecarga de líquidos. Y encontraron pues que primero en las simulaciones pues se fatigaba rápidamente, pues habían signos fisiológicos de fatiga aproximadamente a los 34 minutos de empezar pues a hacer cualquier actividad, lo que obligaba al médico a parar, pues distraerse, mirar para otro lado. Y es importante este estudio porque aproximadamente en la unidad de cuidado intensivo por paciente se reportan 168 alarmas, ¿cierto? En un turno. Y cuando ustedes están evaluando un paciente de la unidad de cuidado intensivo, están procesando aproximadamente 1.200 puntos de datos por paciente. Eso es una cantidad impresionante de datos que está procesando en ese momento pues el médico y esto aumenta realmente la probabilidad de que un médico tenga un error. Ahora, esta disrupción del acto médico pues, ha sido pues, objeto de diferentes editoriales y opiniones en la literatura. Esta opinión es la que me parece como más acertada en el sentido que en los últimos años, como ustedes ven, todos esos estudios son del 2018, 2019, 2020, se han dado cuenta pues que la historia clínica tiene un potencial de hacer beneficios, pero también un potencial de hacer daño, que para poder saber dónde estamos parados necesitamos medir qué es lo que está pasando en las historias clínicas y cómo nos estamos enfocando nosotros y cómo está interrumpiendo el acto médico. Y entonces ellos proponen medir el tiempo dedicado a cada una de las actividades específicas, cómo se hace el cambio de las tareas entre las actividades específicas que se está haciendo en la historia clínica electrónica, y las tasas de clic por tarea. Una de las críticas que hacía Abraham Verghese que les mostré es que nosotros para poder mandar siquiera una aspirina necesitamos 16 clics, entonces eso también es importante. Y ahora, cómo se relaciona pues el trabajo en equipo y el tiempo total, pues qué es lo que les he mostrado de la historia clínica electrónica por médico. Esto también tiene impacto importante en la satisfacción del paciente. Este es un estudio donde le pidieron a los pacientes que después de la ronda describieran en 2 palabras cómo se sentían. Entonces, hicieron pues pusieron las palabras más frecuentes. Como ustedes ven, el análisis de sentimientos pues, que tuvieron los pacientes fue más negativo que positivo en general. Y si ustedes se dan cuenta, entre más grande la palabra, fue porque fue más frecuente, fue más frecuente entre las palabras que los pacientes hablaron. Y como ustedes ven, las palabras relacionadas con ocupado, afanado, pues que arrogante, fueron las palabras que más describieron los pacientes. Entonces, esta disrupción del acto médico, esta disrupción tecnológica del acto médico es realmente algo importante que está pasando no solo para los médicos en términos de tiempo, sino que está afectando también a los pacientes. Y como ustedes pueden ver, a los médicos han tenido pues un impacto muy grande, sobre todo con la pandemia. Este también es una perspectiva publicada en el New England Journal of Medicine, donde ellos hacen pues como todo un análisis del burnout al que estamos sometidos los médicos y el burnout relacionado con la tecnología.
y ellos llegan a la conclusión que la historia clínica inicialmente se pensó como una herramienta con un potencial gigante para estructurar los datos que previamente pues no estaban estructurados en la historia clínica manual, pero que ahora se ha convertido en una herramienta. Ellos le ponen el adjetivo de tiránica, que sirve para realmente, que solamente les ha servido a los médicos administrativos para facturar, y que han hecho que los médicos no puedan trabajar adecuadamente, y que debe ser realmente configurada para que sea una herramienta para los médicos y no que los médicos trabajen para la historia clínica, que es lo que está pasando hoy. Ahora voy a pasar ya a un tema sobre las herramientas, digámoslo, intuitivas que han utilizado los médicos como para defenderse de esta gran cantidad de tiempo que les está quitando esta disrupción tecnológica de la historia clínica electrónica. En este estudio se propusieron caracterizar el origen del texto en las notas, o sea, qué cantidad de texto era escrito directamente, qué cantidad de texto era copiado y pegado, y qué cantidad de texto era importado. Ahora, solamente el 18% del texto que, que se encuentra en la historia clínica es escrito directamente. El restante, el 46% es un copy-paste y el 36% es importado, que es como un copy-paste, pero digámoslo más dirigido. Entonces, como ustedes ven, la cantidad pues cuando ustedes miran la cantidad de caracteres que tiene una nota clínica, la mayoría pues vienen de otras historias y son relacionadas al copy-paste. Ahora, este problema del copy-paste también es un problema que vino, un error médico nuevo que surgió con el advenimiento pues, de las historias clínicas, pero cuando se encuestaba pues, a múltiples médicos en múltiples hospitales, todos los médicos estaban de acuerdo en hacer el copy-paste, pero se dieron cuenta que esto perpetuaba los errores en el tiempo, que muchas veces cuando copiaban y pegaban una historia y el primer médico había cometido un error, eso se seguía cometiendo sistemáticamente en las demás historias. Entonces estos médicos de Harvard sacaron pues como una guía para un uso adecuado del copy-paste, en donde pues realmente las historias clínicas deberían permitir el copy-paste primero, ¿cierto? Pero con unas condiciones. Las recomendaciones es que ese copy-paste, el material que sea copiado o importado de otra historia clínica, pueda ser fácilmente identificable para la persona que está editando la nota, que, que siempre que ese copy-paste, como nosotros acostumbramos a utilizar diferentes fuentes de la historia, diferentes historias en diferentes periodos de tiempo, o la historia le debería señalar al médico de dónde fue copiado ese material que fue copiado, que todo, como siempre la educación, todos los médicos deberían estar pues adecuadamente apropiados de la forma correcta, o entrenados de la forma correcta de usar el copy-paste, y estas prácticas deberían ser monitoreadas, deberían tener pues unas estadísticas, y deberían pues tener también un seguimiento especial, ¿cierto? Porque cuando en el sistema detecte pues que se hizo un copy-paste del 100% de la nota previa, ahí debería haber pues como algún tipo de alerta. Ahora, este es un ensayo clínico que compara dos formas de hacer la nota. Una con plantilla, o sea, se les dieron unas plantillas o unos macros a los médicos ya prehechos, sin datos clínicos, sino como con una estructura de la historia clínica que deberían hacer para un ingreso y para un seguimiento, versus escribir la historia clínica pues, de forma libre. El grupo de intervención, lo que medían era cuánto tiempo, pues el tiempo que se demoraba un médico haciendo esta historia clínica versus un médico haciendo la historia clínica sin la plantilla. Encontraron pues diferencias estadísticamente significativas en el tiempo que usaba el médico, ¿cierto? Para escribir
¿cierto? Las plantillas de anamnesis, de examen físico, de recomendaciones y en general, pues se demoraba más o menos un minuto y medio menos haciendo la historia clínica con la plantilla, y cuando preguntaban pues en los desenlaces secundarios o cuando miraban pues la cantidad o la calidad de la nota en términos de qué tan larga era la nota, pues realmente los dos no había diferencias entre una u otra, pero sí mejoraba pues como ese tiempo. Entonces digamos que esto han sido pues como las intervenciones que hasta ahora, pues digámoslo así, se han intentado realizar para devolverle ese tiempo que tiene el médico hacia el paciente que tanto se ha perdido y que exponía en la primera parte de la charla. Ahora, los franceses, esto es un artículo que me pareció muy bonito y lo traigo pues literal, porque los franceses en la revista de medicina interna, ellos recientemente publicaron que ellos se declaraban en resistencia legítima, pero sin tecnofobia, y hacen un análisis de las historias clínicas electrónicas. Y ellos plantean que en nuestra época el médico pasó de ser pues un clínico a la cabecera del paciente, como en la época dorada clínica de los médicos que les mostré, hacia un médico digitador de datos, y que si bien una promesa de las historias clínicas electrónicas era estructurar pues muchos datos, y sí ha traído pues beneficios con respecto a investigación y almacenaje de datos, realmente también ha tenido beneficios en las prescripciones de medicamentos, pero no ha sido un impacto, digámoslo, a fondo, porque estos beneficios no se replican entre hospital y hospital, porque todas las historias clínicas son muy diferentes, y que puede ser fácil para un grupo de usuarios, pero restringido, ralentizado para otros. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto para los administrativos puede ser muy buena la historia clínica, para los médicos auditores puede ser muy buena la historia clínica, pero para los clínicos y para los pacientes no tanto. Y entonces ellos hablan sobre una batalla que hay de la estructuración de datos y la narración médica. Ellos hablan que, pues es literal, ellos, les voy a leer este pedazo. Ellos dicen que el texto de la observación médica es una narrativa iterativa, una narrativa extremadamente flexible y explícita, que hace posible documentar de manera integral los encuentros con un paciente al facilitar el razonamiento temporal analítico. Este género literario particular favorece la concisión y la economía de la expresión, mientras que abarca una amplia gama de construcciones semánticas, incluyendo patrones temporales complejos y calificadores. Las historias permiten a los médicos expresar sus pensamientos de una manera precisa y con matices, expresar su grado de confianza en los datos disponibles y sus incertidumbres a la hora de proponer un diagnóstico o un tratamiento. La génesis y el intercambio de estos textos son fundamentales, porque la práctica de la medicina se construye y conduce a través de esas historias: contar historias, escuchar historias, editar, interpretar, manipular y compartir historias. Al fondo pues está la pintura de Lacroix, la libertad guiando al pueblo. Ellos, es un artículo muy bonito porque ellos hablan pues mucho sobre la tecnofobia también, y a su derecha pueden ver los luditas. Los luditas eran unas personas que se declaraban eh, pues en guerra contra la tecnología. Aparecieron pues en las primeras, en la primera y segunda revolución industrial. Y ellos se dedicaban a quemar las fábricas porque decían que se iban a quedar sin trabajo gracias pues como a la tecnología. Hoy existen movimientos, pues digamos lo que neoluditas, así les digo yo, porque pues muchos centran como el problema médico en la tecnología, y realmente la tecnología es una herramienta que pues, no hemos tenido pues como la sabiduría para poder utilizar. Entonces la idea es, como tienen esta posición francesa de no irnos hacia la tecnofobia, sino tratar de investigar y mirar mejor cómo funciona esta herramienta para poder explotarla de una manera adecuada hacia nosotros. Y hacia allá va pues como estas herramientas de la historia clínica, porque voy a entrar en el razonamiento clínico, porque como nosotros expresamos en la historia clínica lo que estamos pensando sobre el paciente, tenemos una estructura de pensamiento específica para poder llegar a una conclusión, a un razonamiento y a tomar unas decisiones sobre el paciente.
esta estructura de razonamiento clínico, específicamente el modelo de Bowen, mira pues la historia del paciente, ¿cierto? De ahí, de la historia del paciente empezamos a adquirir o a minar los datos, empezamos a representar los problemas que tiene el paciente de una forma descriptiva, generamos hipótesis, miramos, encuadramos esas hipótesis sobre, o enfocamos pues el cuadro clínico y de ahí llegamos a un diagnóstico. Esta representación del razonamiento clínico es una representación que se asemeja mucho a la representación epistemológica del método científico, ¿cierto? Donde identificamos el problema, formulamos preguntas, generamos hipótesis, pues generamos evidencia, evaluamos la evidencia y llegamos a unas conclusiones y comunicamos los resultados. Es muy parecida. Y en esta construcción pues del razonamiento entran a jugar diferentes características cognitivas, como es la experiencia del clínico, el contexto en el que se está desarrollando la situación, el conocimiento del clínico y otro punto que es la metacognición, ¿cierto? O lo que han llamado pues como la intuición. Ahora, digamos que hemos estructurado pues en el departamento una forma de hacer las historias clínicas y ahí es donde entran las discusiones que hemos tenido varias veces sobre cuál debería ser el orden de la historia clínica, si es mejor poner los antecedentes primero o primero hacerlo de forma sistemática como está descrito pues en los viejos libros de semiología. La realidad es que la historia clínica se compone de varios elementos, ¿cierto? Hay unos elementos que son descriptivos, digámoslo, en una historia de ingreso, pues los datos de filiación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas, los antecedentes, el examen físico, las tendencias, los exámenes del paciente, y hasta ese punto la historia clínica, digamos que tiene un objetivo de describir, ¿cierto? Vamos en este punto, en la adquisición de los datos, y en el momento en que la historia, llegamos al momento del análisis, ¿cierto? Empezamos a mirar las hipótesis diagnósticas que podemos tener y a recoger datos para probar cada una de esas hipótesis diagnósticas y considerar cuál se ajusta más al enfoque que estamos haciendo con nuestro paciente para poder realizar un diagnóstico. En ese momento estamos en la parte analítica y ahí es donde lo primero que tenemos que hacer es realmente contextualizar el cuadro clínico del paciente y empezar a generar esas hipótesis en modo de problema para poder hacer un raciocinio sobre qué es lo que está pasando. Y eso se debería hacer como en el análisis. Entonces, yo a los estudiantes les digo que es como si fuera un, un armario donde tuviésemos que organizar un montón de ropa que está muy desorganizada y que todos esos datos son la historia clínica y que existe un cajón para la enfermedad actual, existe un cajón para los antecedentes, existe un cajón para los datos de filiación y que entre más ordenado esté, vamos a poder tener una visión mucho más amplia de lo que está teniendo nuestro paciente. Entonces, teniendo en cuenta pues como este método sistemático que tenemos los médicos para poder realizar un diagnóstico, el impacto más grande es el que tengo señalado yo, pues el impacto más grande de la historia clínica electrónica como la tenemos configurada hoy, es en esta primera parte donde tenemos que empezar a ordenar ese gran armario, donde tenemos que empezar a recoger toda esa ropa, a doblar toda esa ropa y a ubicarla en el lugar donde es, a recoger todos esos datos, a coger los datos y decir, bueno, este paciente tiene este antecedente, hay que empezar a llenar bien, a ponerle nombre, apellido a la diabetes, a buscar cómo está este paciente muy bien o mal controlado. Entonces, mientras hacemos todo eso, perdemos la mayoría del tiempo y ese tiempo generalmente lo pasamos fuera de contacto con el paciente. Entonces, de ahí vienen pues como los sistemas de apoyo al razonamiento clínico que impactan no solamente en este punto de la minería de los datos, sino en este punto de la generación de hipótesis y el apoyo pues como al razonamiento. Ahora, digamos que estos sistemas tienen como dos contrastes. Digamos que la forma en que nosotros hacemos un razonamiento clínico, ¿cierto? Nosotros hacemos ese razonamiento clínico de una manera hipotética deductiva, ¿cierto? Mientras que la inteligencia artificial lo hace de una forma analítica y que mueve todos los datos existentes hacia un label o hacia una probabilidad.
Mientras que nosotros utilizamos los diferentes aspectos del conocimiento, la experiencia, la metacognición, eh, y el contexto que estamos utilizando en el paciente, y sobre todo ese contexto es en lo que falla mucho la inteligencia artificial para poder encontrar pues como una explicación plausible a lo que le está pasando al paciente y que tenga una relación de causalidad, de causa-efecto de lo que está pasando. Ahora, el error diagnóstico, que varía entre el 5 y el 15%, se deriva pues de diferentes sesgos cognitivos, entre ellos pues el cierre prematuro, el anclaje, la disponibilidad o la confirmación. Es decir, a veces nosotros no consideramos las hipótesis diagnósticas que deberíamos considerar, y dentro de esas hipótesis que no consideramos está el diagnóstico del paciente, o cuando entramos a considerar una hipótesis diagnóstica de los pacientes, nos anclamos sobre una hipótesis y no consideramos que los datos pueden estar favoreciendo otras hipótesis diagnósticas. O también cuando hemos visto algunos pacientes previamente con un diagnóstico raro, somos más propicios a encuadrar el próximo paciente que vamos a ver en ese mismo diagnóstico. Y la inteligencia artificial también tiene como algunos modelos, algunos problemas, perdón, relacionados con la forma en que llega a una conclusión la inteligencia artificial, y por eso se ha denominado que es una caja negra. Realmente la inteligencia artificial muchas veces lo que hace es comparar, ¿cierto? Mirar entre lo que nosotros le damos a la máquina como la verdad y los datos que tiene, pero resulta que muchas veces nosotros no sabemos realmente qué es la verdad, y si no comparamos contra un estándar de oro lo suficientemente robusto, pues mucho menos lo va a lograr una máquina. Y también tiene que ver pues como con el diseño del modelo. Entonces, de ahí viene, esta es una de las soluciones o una de las perspectivas futuras que puede tener la historia clínica, y es los sistemas de apoyo al razonamiento clínico. Entonces, estos sistemas de apoyo al razonamiento clínico, digamos que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, desde la existencia de las historias clínicas, y existen dos tipos. Están los sistemas expertos, que son los que están acá arriba, y están los sistemas basados pues, en inteligencia artificial, que es los que les he venido mostrando. Un ejemplo de un sistema experto al que todos hemos visto, y estoy seguro, es cuando uno hace un electrocardiograma y en la parte de arriba del electrocardiograma aparece una interpretación del electrocardiograma que hace la máquina. Eso es un sistema experto, pues eso no es inteligencia artificial, sino que cogen pues el electrocardiograma y le dicen si esto mide tanto, si sale de tanta medida, o sea, le dan unas reglas específicas, y entonces la máquina sigue el algoritmo cuando obtienen los datos automáticamente y llega a una conclusión. Eso es un sistema experto. Mientras que la diferencia con los sistemas de inteligencia artificial es que nosotros nunca le damos el método a la máquina, sino que le damos los datos y le decimos a la máquina que a partir de los datos empiece a buscar, y le damos un estándar de oro o le damos una solución y le decimos a la máquina busque el camino para encontrar la mejor solución. Entonces, estos sistemas de apoyo al razonamiento clínico realmente se derivan pues de los datos clínicos, y apenas logran obtener pues como un resultado, lo que hacen es que a través de una interfaz de comunicación, que obviamente será la historia clínica electrónica, llegan pues al usuario final, que puede ser el médico o inclusive el mismo paciente. Entonces, hay diferentes tipos de sistemas de apoyo al razonamiento clínico que se enfocan en diferentes aspectos pues, de este proceso. Hay muchos que están enfocados como a la seguridad del paciente para disminuir pues, como el error de la prescripción de medicamentos. Otros que están relacionados como adherencia a guías clínicas y alertas, ¿cierto? Para poder mirar si hay algún tipo de error en el momento en que se está digitando la historia clínica. Hay sistemas de soporte de razonamiento clínico que se enfocan en el diagnóstico, que a partir de los datos que trae el paciente previamente, ellos comparan con los datos que ha tenido históricamente todos los pacientes, y tratan de buscar el paciente más similar y buscan como darle una sugerencia al clínico sobre el diagnóstico. Ahora, también existen los sistemas de soporte de razonamiento clínico de las radiológicos, de las imágenes. Entonces, estas imágenes, en este campo, pues en el aprendizaje profundo ha avanzado mucho.
También tenemos los sistemas de soporte que son enfocados a los pacientes. Hay otros que son para documentar mejor la historia clínica, o sea, para impactar en esa primera parte de cómo mostrar los datos, porque ahora los pacientes tienen demasiados datos y a veces es muy complejo poder llegar a sintetizar todos esos datos en una interfaz amigable. Y también para mirar la mejoría pues, de todo el proceso clínico con diferentes formas de mostrar los datos. Ahora, este es un artículo interesante de JAMA, ¿cierto? Del How to Read, en donde pues estos sistemas de soporte a la decisión clínica se basan en predicciones. Como vemos, las predicciones salen de los datos. Aquí al lado derecho, pues es un modelo de Deep Learning, de una red neuronal que a partir de las imágenes saca una predicción en comparación a un modelo de regresión logística que mira pesos de los diferentes datos clínicos. Entonces, una de las ventajas de estos sistemas de soporte es que puede derivar esos datos y los puede hacer en tiempo real. O sea, nosotros conocemos el score de TIMI, por ejemplo, que ese score, pues no podemos calcular directamente nosotros, pero la idea es que estos sistemas funcionen automáticamente cuando nosotros ingresemos los datos, identifiquen qué tipo de datos estamos ingresando, que estamos en el contexto de un paciente con un dolor torácico y que pueda hacernos sugerencias en tiempo real. La forma de construir estos sistemas de apoyo al razonamiento clínico también es diferente, porque nosotros tenemos que coger el dataset completo y dividirlo en tres partes. Una parte para entrenar el modelo, otra parte para ajustar los hiperparámetros del modelo, para que el modelo tenga un mejor rendimiento. Y una vez entrenado ese sistema, tenemos que coger otros datos, que es el equivalente pues, a la validación externa que hacemos en la forma clásica de hacer estudios de pronóstico, para que este modelo pueda probarse en datos que no conoce, para mirar qué tan buena está haciendo una predicción. Ahora, este es uno de los modelos que estamos usando nosotros, ¿cierto? En la IPS universitaria, y cogemos un modelo derivado pues, de los árboles de decisión. Los árboles de decisión son algoritmos que generan conclusiones a partir de los datos, partiendo los datos, es decir, este paciente es mayor o menor de 65 años, si este paciente tiene o no tiene la troponina elevada, si tiene o tiene esto, es más probable que tenga un infarto agudo del miocardio, por decir cualquier ejemplo. Pero lo que hace es que ese modelo nosotros no le damos el camino, sino que nosotros les damos los datos y él a través de un algoritmo empieza a probar múltiples modelos para ver cuál se ajusta mejor con la realidad y empieza a hacer un algoritmo de descenso del gradiente para poder ajustar el error que están teniendo todos los diferentes árboles de decisión que está creando, y de ahí en adelante es donde puede crear pues un árbol de decisión que pueda hacer una predicción correcta. Entonces nosotros aquí estamos tratando de predecir la mortalidad de los pacientes con diferentes datos, y nos encontramos que pues le metimos al modelo más de 150 features o variables que son derivadas directamente de la historia clínica. Es decir, el médico no tiene que sentarse a escribir cada una de las variables, sino que el mismo sistema las toma de los datos de los pacientes. Y lo que estamos haciendo es intentar pues como predecir, estamos haciendo pues una exploración de los datos. Hasta ahora hemos obtenido una muy buena área bajo la curva, pero pensamos que es tan buena que está haciendo pues algo que se llama overfitting, pero una área bajo la curva de 0.91 para predecir mortalidad en los pacientes que están ambulatorios. Y con esto hemos construido una herramienta para poder gestionar estos pacientes. Estos que ustedes ven es la predicción para cada paciente. Y lo que ven abajo pues una predicción que se aplicó en los pacientes después de entrenar de modelo en una época diferente. Y por ejemplo, este es el modelo de mortalidad porque estamos entrando otro tipo de modelo, y como ustedes ven, las barras azules son los pacientes que ya fallecieron y las barras naranjas son los que no han fallecido. En el eje de las X está la probabilidad de morir, y como vemos, todos los que teníamos una probabilidad mayor del 55-60% por ciento de morir ya habían fallecido en el momento en que le aplicamos la regla. Entonces, si yo pudiese seleccionar estos pacientes de acá abajo, él me muestra cuáles pacientes son los que tienen una alta probabilidad de mortalidad, y podemos gestionar o dirigir los recursos específicamente a esos pacientes y definir por qué tienen un alto riesgo de mortalidad y mirar
cómo podemos llegar a ellos. Este es otro modelo que entrenamos, que estamos pendientes de publicar. Este es el proyecto Vivamed, donde responde pues a la pandemia de COVID. Hicimos también una aplicación donde tomábamos la foto de la radiografía. Esto pasaba por una red neuronal y encontramos una área bajo la curva de 0.81 para poder predecir si el paciente tenía o no tenía COVID y aparte si tenía o no tenía COVID, si el paciente iba a tener un desenlace adverso como mortalidad, intubación o ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Ahora, existen diferentes revisiones sistemáticas en la unidad de cuidado intensivo de estos sistemas de soporte de razonamiento clínico. Ellos lo llaman moviendo los bytes a la cama del paciente. Y este me parece muy interesante porque es una crítica muy profunda sobre estos sistemas de apoyo de razonamiento clínico. Ellos encuentran diferentes modelos, algunos modelos que miraban predecían cuánto debería ser la sedación del paciente, si el paciente iba a tener úlceras por presión, si el paciente iba a tener, pues, o cómo se puede optimizar la glucemia en la unidad de cuidado intensivo, si el paciente, pues, ahorita que pertenece a la parte de minería de datos, que con procesamiento natural del lenguaje automáticamente generaba una lista de problemas que tenía el paciente o que predecían sepsis severa. Pero haciendo el análisis pues, de estos tipos de modelos, para hacer el análisis, ellos se basan en una escala de madurez tecnológica. Esta escala de madurez tecnológica es derivada de la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, más conocido como la NASA, y esa escala tiene nueve parámetros para definir qué tan maduro es una tecnología. Entonces, como vemos, la mayor escala de madurez es la 9, cuando ya tenemos, pues cuando ya el sistema puede ser usado para poder hacer una operación completa, mientras que el más bajo es el 1, donde estamos hablando de unos principios básicos y estamos apenas aplicando pues o desarrollando la tecnología. Cuando aplicamos pues y miramos qué tipo de estudios son los que están validando pues este tipo de sistemas, encontramos que muy pocos son ensayos clínicos de asignación aleatoria y la mayoría de estos estudios son observacionales de carácter retrospectivo. Y cuando nos vamos más a fondo para mirar el nivel de madurez tecnológica de todos estos estudios, encontramos que la mayoría se encuentran en un nivel de madurez tecnológica entre 3 y 4, donde son prototipos y que a medida que ha venido pasando el tiempo hasta la fecha actual, han venido creciendo el número de prototipos que estamos generando, pero no ha venido creciendo el número, pues, o la madurez de este tipo de tecnologías, es decir, no los estamos llevando al campo y no estamos haciendo los ensayos clínicos de asignación aleatoria que respondan las preguntas sobre si realmente funciona o no funcionan este tipo de sistemas. Digamos que es bueno el sentido que vayan creciendo, pues como todo este número de publicaciones relacionadas con prototipos de modelo, pero a lo que se va a mover estos sistemas de apoyo al razonamiento clínico, seguramente va a ser a que van a ir apareciendo ensayos clínicos que nos van a ir mostrando cómo se comportan estos modelos en un escenario clínico específico. Ahora, y esto es aún más preocupante, sobre este tipo de modelos, es como el riesgo de sesgos. Como ustedes pueden ver, en la barra que está azul oscura, la mayoría de todos estos modelos tienen, pues y todos esos estudios, perdón, tienen un alto riesgo de sesgos en sus estudios si miramos el PROVAST. Ahora, les voy a mostrar otro campo, endocrinología. Este es un sistema de apoyo para poder definir pues, un tratamiento a pacientes diabéticos tipo 1. Este modelo lo que hace es coger datos del paciente, del monitoreo continuo de glucosa, de las dietas, del ejercicio, y lo que hace es que integra todos esos datos, ¿cierto? Con un modelo pues de inteligencia artificial y empieza a generar como un mapa de decisiones o de posibles recomendaciones. Cuando lo probaron, ¿cierto? Comparado con los endocrinólogos, encontraron pues que solamente estaba pues completamente de acuerdo con los endocrinólogos
el sistema en un 27% y de forma parcial en un 40%. Si vemos, pues esto es un porcentaje muy bajo. Pues cuando comparan entre endocrinólogo versus otro endocrinólogo, ellos se ponen de acuerdo aproximadamente entre el 30 y el 40%. Entonces, realmente es un estudio que muestra pues un resultado muy bueno, porque si entre los endocrinólogos no se ponen de acuerdo para hacer en el mismo paciente, para poner a hacer, pues para sugerir un tratamiento, ahora cómo vamos a pedirle a una máquina que se ponga de acuerdo con los endocrinólogos. Pero realmente lo que tratan de, pues, o el estándar de oro con el que comparan estos modelos es como la actividad clínica. Este es otro que me parece muy, muy interesante. Ya este es, yo creo que el último para finalizar y abrir pues paso a la discusión. Estamos hablando pues de electrocardiografía. Esta es una publicación ahorita de febrero de Nature sobre modelos de inteligencia artificial, ¿cierto? Para poder hacer actividades de predicción. Y ahí ellos lo que hacen es que cogen todos los electrocardiogramas, lo vuelven números, entran en una red neuronal, ¿cierto? Esa red neuronal toma decisiones. ¿Y qué se ha logrado con esto, cierto? ¿De dónde están sacando los electrocardiogramas? ¿O qué es lo que se avisó en el futuro? Que todos los dispositivos, pues, los wearables, y también pues los instrumentos que tenemos como un fonendoscopio pues que pueda grabar los sonidos, o inclusive pues electrocardiogramas que se pueden unir al celular, y todo esto va a empezar a transmitir datos directamente a la historia clínica de los pacientes. De ahí con los modelos de inteligencia artificial lo que van a hacer es que se van a enfocar en screening, en diagnóstico, en pronóstico y en selección del tratamiento. Y para poder hacer todo eso, se necesita que se integren todos estos modelos a la historia clínica, que todos estos datos, o este Big Data, porque el monitoreo electrocardiográfico de un paciente durante un mes o durante, no sé, 6 meses, son muchos datos para analizar. Entonces, la inteligencia artificial va a ayudar a utilizar todos estos datos para poder seleccionar los trazos que son más de alto riesgo y para poder llegar a un diagnóstico o ese apoyo al razonamiento clínico. Este es uno de los ejemplos, de un electrocardiograma. Este es un ejemplo real. Ya actualmente los electrocardiogramas predicen, hay un ensayo clínico, pues no lo traje en aras del tiempo, pero puede predecir pues que a través solamente del electrocardiograma qué pacientes pueden tener una baja fracción de eyección. Puede predecir también qué pacientes pueden tener falla cardíaca o cardiomiopatía hipertrófica. Inclusive puede predecir si la edad del paciente, pues la edad electrocardiográfica, ese es el concepto de la edad electrocardiográfica del paciente, y la integración a la historia clínica es esta. Entonces, este es un paciente que se le toma, este electro que está seleccionado acá, es un electro que está en ritmo sinusal. Ahora, la máquina, como vemos, nos dijo pues que tenía un alto riesgo de tener una fibrilación atrial. Y vemos que los electros subsecuentes que se le tomaron al paciente empezaron a aumentar ese riesgo significativamente. Empezó en 19, por aquí van el 65, 78, y no vemos sino que hasta que llega a un riesgo del 43%, perdón, del 65%, el médico puede interpretar que ese electrocardiograma ya tiene una fibrilación atrial. Entonces, como vemos, este paciente, desde mucho antes, la inteligencia artificial pudo detectar el riesgo de que este paciente tuviera una fibrilación atrial, y en el contexto de un paciente que tuvo un stroke criptogénico. Ahora, este es otro electro. Este me parece muy interesante porque como vemos, como ven acá arriba, este es el riesgo que tenga, este es el riesgo que tenga fibrilación auricular, este es el riesgo de que tenga cardiomiopatía hipertrófica, y este que es el que quiero señalar es el riesgo del paciente, que el paciente tenga una baja fracción de eyección. Entonces, solo con el electrocardiograma y con los sistemas de inteligencia artificial, como vemos, este paciente pues tenía una FA, ¿cierto? Era un paciente que se le realizó pues un trasplante cardíaco, y, y quiero hacer notar donde está señalado este electrocardiograma, que es como la predicción pues
de la baja fracción de eyección. Resulta que cuando aquí no había predecido nada de esto, pero de un momento a otro empezó a predecir que el paciente iba a tener baja fracción de eyección, y aquí al paciente se le diagnostica pues un rechazo del injerto. Entonces, y empieza pues a disminuir su fracción de eyección ya por ecocardiograma. Entonces, estas son aplicaciones que están pasando hoy en la vida real. Estos sistemas son entrenados en Estados Unidos, ¿cierto? Con muchos electrocardiogramas, y realmente pues como lo importante es que estos sistemas no van a tomar decisiones por nosotros, sino que vamos a llegar a un nivel 2 o 3 de automatización, es decir, son sistemas de apoyo al razonamiento clínico. Nunca un sistema va a tener un registro médico para tomar una decisión. Y finalmente, pues ya para terminar, los dejo pues con esta frase de este libro de Eric Topol, donde nos habla de que la inteligencia artificial puede devolvernos ese tiempo tan preciado que hemos perdido con nuestros pacientes. Muchas gracias, y dejo estos últimos minutos para abrir la discusión. Alejo, sí, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Definitivamente una conferencia que nos muestra una visión hacia el futuro. Te felicito. Hay muchas felicitaciones en el chat, pues me uno a ellas. Quería aprovechar, hay muchas, yo creo que el tiempo es corto, pero muchas cosas para decir, pero ¿vos qué opinas, Alejo? ¿Es posible que ese tiempo para estar con el paciente, para dedicarlos al ritual que vos mismo lo mencionaste, se puede hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué cosas de pronto ya se están haciendo en la IPS? ¿Qué cosas has visto más cercana a nosotros? Y de nuevo, felicitaciones, muchas gracias. Profesor Atenciano, muchas gracias. Pues realmente lo que estamos haciendo ahora es tratando de importar los datos de la historia clínica más rápidamente. Estamos usando las plantillas, pues, y estamos generando estos sistemas de soporte al razonamiento clínico, pero integrarlos a las historias todavía es un reto muy grande. Entonces, también se están usando pues diferentes sistemas para poder eh, como hacer más fácil la visualización de la historia clínica y de los datos que tiene el paciente previamente. Pero realmente pues estamos apenas empezando con este tema. Tenemos varios sistemas pues que estamos empezando a desarrollar, que minan los datos de la historia clínica, pero no, pues apenas estamos como midiendo, porque lo queremos hacer bien, con estudios que puedan demostrar que sí impacta realmente pues el tiempo del médico, y sí nos devuelve ese tiempo tan preciado que necesitamos con nuestros pacientes. Tengo una pregunta, ¿podría hacerla? Hola, profe, claro. Felicitaciones, Alejandro. Desafortunadamente no pude oír todo lo que tú planteabas porque estaba simultáneamente en otra reunión administrativa de cardiología. Mi pregunta va, la historia clínica es un reflejo del trabajo que estamos haciendo y los avances que van haciendo nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado y los fellows. La posibilidad de hacer una auditoría por parte docente de la historia clínica con el ánimo de poder mejorar las características, pues monitorizar el progreso de nuestros estudiantes y al mismo tiempo pues ir cumpliendo como nuestros parámetros de calidad de historia clínica y las facilidades que puede tener la historia clínica electrónica y la inteligencia artificial en ese proceso de vigilancia de la calidad de la historia clínica y de la capacidad para aprovecharla en docencia. Sí, profe, pues este es otro campo que se está desarrollando también. Pues la historia clínica, pues con estos modelos de procesamiento natural del lenguaje, se analiza en tiempo real, pues como la historia clínica, para poder definir como qué aspectos de la historia clínica pueden ser evaluados o pueden ser derivados no solamente para la parte asistencial, sino para la parte docente. Con respecto a la parte investigativa, la ventaja que tienen estos modelos, profe, es que se pueden entrenar aquí en Colombia. Pues eso no necesita realmente pues un laboratorio muy avanzado. Necesitamos unirnos con los ingenieros y unir los estudiantes de medicina al proceso para que pues, empiecen a generar pues como esos modelos.
profe, pues como en el curso que le sugerí, por eso se lo sugerí, porque realmente no es tan, el método no es tan complejo, pues ahí el profe Fabián Jaimes, pues como él dice, que el método no le nubla la ciencia, o sea, el método lo pueden hacer los ingenieros, pero lo importante es como llegar a ese punto donde podamos formular los proyectos en conjunto para poder hacer pues este desarrollo. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias, profe Carlos José. Le damos la palabra al profe Fabián, por favor, Fabián Jaimes. Muchas gracias, Julián. Muy bien, Alejandro, tremenda presentación. Felicitaciones, hermano. Yo creo que estos aspectos del razonamiento médico, del razonamiento clínico yo creo que es uno de los temas más apasionantes de la práctica médica y también el más difícil de explorar desde un punto de vista investigativo y de conocimiento, porque precisamente por la complejidad que involucra esa palabra tan amplia del razonamiento médico, metido dentro del contexto del razonamiento humano. Entonces, mi pregunta, Alejo, es si usted ha visto algo en diagnóstico, o mejor, entonces el razonamiento clínico o razonamiento médico tiene un espectro demasiado amplio en el cual estamos pensando básicamente en cómo tomar ciertas decisiones con los pacientes acerca de muchos aspectos, lo terapéutico, los efectos adversos, la respuesta a las intervenciones. Entonces, yo siento que los modelos de inteligencia artificial o los datos que se deriven de la historia clínica electrónica pueden ser potencialmente muy útiles en estos ámbitos que usted menciona, pero en aquellas situaciones o en aquellos escenarios en los cuales los datos, los insumos son de suficiente, una palabra que usaba mucho un investigador muy reconocido de la epidemiología clínica, que era Alban Feinstein, y era la reproducibilidad del dato. La reproducibilidad del dato permite que un sistema de inteligencia artificial y que una historia clínica electrónica nos ayude a leer un electrocardiograma, nos ayude a leer los píxeles de una fotografía o de una imagen, de una tomografía o de una histología. Pero el diagnóstico, el core de la práctica clínica, el diagnóstico purito, el niño con fiebre, el paciente en urgencias con disnea, en esa aproximación sindromática o esa consulta del síntoma, yo no sé, Alejo, si usted ha visto en su revisión de esto, estudios en los que ya intentemos hacer, en los que se intente explorar esa aproximación al diagnóstico a partir de la historia clínica electrónica y obviamente los modelos de inteligencia artificial o de soporte de decisiones para esas fases más complejas en las cuales los insumos son mucho más variados, más heterogéneos y más difíciles, pienso yo, de documentar. Si usted conoce algo de esa parte de diagnóstico clínico. Y gracias, hermano. Profe, gracias por el comentario y pues, a ver, lo que he leído es que todos estos sistemas que son muy generales han fallado. Entre más específico sea la tarea que tiene que realizar, pues como el modelo, digamos que más probabilidades de éxito tiene. Es decir, si elegimos un desenlace, como el electrocardiograma, si elegimos un desenlace como predicción de edad, ¿cierto? O predicción de baja fracción de eyección y tenemos la calidad de los datos, es decir, tenemos una cantidad significativa de datos para entrenar ese sistema, pues es más fácil que nos dé pues como un resultado significativo. Ahora, resulta que no necesariamente los datos que tenemos de los pacientes cuando llegan en ese primer encuentro clínico reflejan, pues los datos digitales, a eso me refiero, reflejan realmente la condición del paciente, ¿cierto? ¿Qué he visto yo? Pues el profe Carlos José Jaramillo me compartió pues un artículo donde mostraba con una tecnología que es fotopletismografía, es cómo cambia la videofotopletismografía, cómo cambia el color de los píxeles de la piel con el pulso. Entonces solamente con eso el sistema era capaz de mirar si el pulso era rítmico o arrítmico y podría dar un diagnóstico solamente con un video de la cara del paciente, si el paciente tiene o no tiene una probabilidad mejor, no un diagnóstico, digámoslo mejor, una probabilidad de que ese paciente tuviese una fibrilación auricular, ¿cierto? Entonces todos estos modelos dependen es como de los datos que le pongamos.
digamos que si es por video, pues tenemos que empezar a buscar desenlaces, y eso es un prototipo, pues no he visto como otro tipo de modelo, profe. Ha levantado la mano el doctor Luis Eduardo Pino. Adelante, doctor Pino. Hola, buenos días a todos. Alejandro, buenos días. Muy buena tu conferencia. Yo la dividiría en dos partes para enlazarla con mi comentario. Uno tiene un componente filosófico, antropológico, sociológico, que es todo el tema del concepto de lo que tú denominas como un ritual, con lo cual estoy de acuerdo, que es el acto médico per se. El acto médico es un acto de compasión, un acto humano que involucra el imperio de los sentidos. Y por eso, pues esta disrupción de la que tú hablas, en la que los médicos hemos tenido que entregar un poco de este arte científico en aras de la productividad, con lo cual yo no riño, pero creo que la medición y la captura de esa productividad ha sido el error. Y ahorita pues ligo el comentario con eso. Y en tu segunda parte hablaste básicamente de ese gran efecto de caja negra que tienen detrás los modelos de inteligencia artificial, desde el machine hasta el deep learning, pasando por el aprendizaje supervisado simple hasta las redes neurales convolucionales del aprendizaje de máquina, que hace que los médicos confiemos más en nuestra capacidad de kilobytes que en la capacidad de tera-análisis de los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, pareciera que hay una lucha entre la inteligencia natural y la artificial, pero realmente lo que hay es una falta de confianza, de reproducibilidad y de conocimiento de nosotros los clínicos respecto a lo que hay en el trasfondo, en donde obviamente, si bien la analítica de datos de estos modelos se parece un poco a la epidemiología clásica y utiliza algunos de sus métodos, como tú mostraste, los Bayesian classifiers, los bootstrapping y todas estas tecnologías de modelación sintética, por ejemplo, hacen que estos modelos sin ninguna duda hoy puedan adquirir capacidades de exactitud mucho mayores, que no intentan desplazar nuestros razonamientos, sino por el contrario, potenciarlo y hacer lo que a mí me gusta llamar el médico centauro, el cual se apalanca en la tecnología cognitiva para hacer un mejor razonamiento y posiblemente tener mejores decisiones. Eso tampoco es vergonzante. Para concluir mi comentario, en la primera parte quisiera decir que hay unos elementos que son societarios, que son ligados a la evolución de las sociedades humanas. Considero que si Hipócrates, Avicena, Galeno, Osler estuvieran vivos hoy, serían quienes estuvieran liderando estas discusiones de la inteligencia artificial. O sea que realmente es un tema de curiosidad, de innovación, de creatividad, esa que el sistema mismo a veces nos acalla. Pero creo que sí es urgente que los médicos, especialmente los médicos que estamos vinculados a instituciones universitarias, y eso lo hemos puesto en nuestro grupo, en Hipócrates y en Twitter, es urgente definir cuál es la medicina que necesitamos para la sociedad del siglo XXI. Si es esa medicina como el dibujo de la niña de 9 años, donde el médico sigue siendo el esclavo del registro para poder generar datos que a nadie diferente del sistema mismo interesan. Es decir, necesitamos definir si la historia clínica, que es un elemento de narrativa, debe seguir siendo ese mismo esquema de historia clínica que conocemos hoy, teniendo en cuenta no solamente que hay unos elementos humanos, unos elementos de anamnesis clásica, sino que hoy en día tenemos la multiomics y tenemos una serie de datos que antes no se tenían y que se deben conjugar para llegar al otro concepto que debemos redefinir y que es importante redefinir como sociedad y como paciente, y es que es eso que llamamos salud, porque para todos es claro, o por lo menos creo que para quienes hacemos medicina es claro, que la salud no se encuentra ni en los hospitales ni en las clínicas, que la salud es un constructo multidimensional que se empieza a ejecutar por fuera del ambiente de la historia clínica. La historia clínica es un registro transaccional y, como bien decía Alejandro, no existe, o al menos no conocemos, una historia clínica que se ajuste al modelo filosófico de la medicina del siglo XXI y que además, como bien lo preguntaba alguno de los profesores,
te libere de la tarea administrativa que puede ser aquel monstruo que acabe con tu carrera en un burnout desfalleciente. Y con respecto a los modelos de inteligencia artificial, lo más importante, también lo mencionó Alejandro, y es el entendimiento de esa caja negra. Hay que tratar, para quienes, digamos, tenemos alguna experticia en el desarrollo de ese tipo de modelos, hay que tratar de volverlos un poco más lineales, no en su ejecución, sino en su explicación, de tal suerte que quienes los van a adoptar, que son a veces los mayores enemigos de este tipo de adopciones, que somos los clínicos, confiemos en el modelo, sepamos que hay un dataset de entrenamiento, sepamos que hay una optimización desde el ajuste de la calidad del dato, sepamos que detrás de eso hay una ingeniería de datos robusta, como los desarrollos que mostró Alejandro, y que a la vez eso se enlace en que no hay un efecto de reemplazabilidad. El componente artístico, el componente humanístico del médico, por lo menos hoy, yo creo que en el futuro, en unos 50 años, cuando hayamos pasado la ley de Turing, tengamos la superinteligencia, es factible que estos modelos de inteligencia artificial sí tengan intuición, sí tengan experiencia y sí tengan lectura de contexto y posiblemente generen algo de compasión y empatía, pero será la sociedad del siglo XXII quien vaya a ver eso. Pero hoy, esa falibilidad del médico debemos potenciarla a través de estas herramientas para generar mayor humanismo. Y a la vez debemos perder el miedo a este tipo de herramientas, porque como bien dicen otros, los médicos nunca seremos reemplazados por máquinas, al menos en los siguientes 50 años, pero quienes utilicen bien las máquinas para ser mejores médicos, sin duda alguna nos reemplazarán. Entonces creo que invitar a la universidad, invitar a la academia a esa discusión central que es qué es hoy la medicina del siglo XXI, cómo debe entregarse esa medicina en pos del paciente, cómo es un modelo céntrico en paciente basado o potenciado por tecnología cognitiva, y creo que eso adicional al sistema, porque el sistema no está enganchado con ese concepto y por tanto se generan múltiples ineficiencias de las cuales los médicos terminamos siendo víctimas, al igual que nuestros pacientes. Gracias Alejandro nuevamente por la invitación, por permitirme esta reflexión, y creo que hay mucho trabajo, sobre todo técnico, pero también filosófico, humanístico, sociológico y antropológico detrás. Profesor Pino, gracias por esa reflexión. Es una reflexión muy profunda y creo que es el mensaje que queremos dar con esta charla. Profesor Pino, sería un honor tenerlo acá algún día en el departamento hablando sobre todo lo que usted ha adelantado sobre estos sistemas de apoyo al razonamiento clínico desde allá, desde Bogotá, con sus pacientes oncológicos. Claro que sí, Alejandro, para mí sería un gusto. Quedo pendiente de esa invitación con mayor gusto de presentar lo que hemos trabajado. No, muchas gracias. No sé si siendo las 8:15, no sé si alguien tiene algún otro comentario, pues bienvenido. Bueno, entonces siendo ya las 8:15, a ver, yo por acá, vamos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos, hasta luego y que tengan un feliz día.